Vamos al libro de Mateo 24, del 3 al 13. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse, hermano. Aquí podemos ver a Jesucristo anunciándonos al pueblo de Dios, anunciando a todo aquel que lee palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios, lo que está aconteciendo en estos tiempos. La iglesia no estará en la tribulación, pero estamos en la pre. Y este es el tiempo donde tú te afirmes tus pantalones, como dice, la palabra dice otra cosa sobre cíñete. Es tiempo de ceñir tus pantalones, hermano. Porque todas estas cosas están ocurriendo. Dice la palabra que el que tiene oídos que oiga y el que tiene ojos que vea. Pero el que anda, aleluya, conforme a sus propias concupiscencias, como quiera andar, no va a ver ni va a escuchar. Porque se va a mantener, aleluya, tranquilamente, aleluya, sabiendo que el mundo se está acabando, que Cristo viene, aleluya, gloria a Dios, dice. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hay muchos diciendo que son el Cristo, hasta una mujer. Mira que el hombre es tan perverso que hasta una mujer dice que ella es Cristo. Y lo más triste de todo, hermano, que está engañando. Hay personas que se prestan para escuchar. Pero ¿quiénes son esas personas que se prestan para escuchar? Personas que quieren andar desordenadamente. Personas que quieren hacer lo que le da la gana. Y entonces el pueblo de Dios está viendo eso y dice, pero si esto está pasando, esta mujer está predicando como que parece que sí. Entran en dudas. Tú no puedes dudar de esta palabra que Dios ha dado para ti, para mí, para todo aquel que cree. Y a su nombre. Aleluya. Más el que a mí, en donde me quiero enfocar es que dice a la palabra del Señor en el 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros miramos, aleluya, en el Antiguo Testamento, cuando Noé predicaba la palabra de Dios, dice que 120 años Noé predicó la palabra de Dios y nadie le hacía caso, pero él perseveró predicando esa palabra. Y al perseverar predicando esa palabra, entonces Dios le dijo, haz esta arca. Y por amor a Noé, porque Noé fue el único que Dios vio que era justo. Pero por causa de Noé, su familia entró. Persevera, hermano, aleluya. Porque aunque tus hijos estén, aleluya, en la rebeldía, persevera. Porque si tú perseveras, aleluya, tú eres esa luz y Dios lo va a hacer. No por ellos, Dios lo va a hacer por ti. Por amor a ti. Aleluya, Dios va a romper esas cadenas. Lo que a nosotros nos parece imposible, acuérdate que para Dios todo es posible. Y a su nombre. Entonces Dios nos manda, aleluya, que nosotros, y mira lo que dice, mas él que persevera, porque parece realmente que no hay muchas personas que quieran perseverar, hermano. Y a su nombre, pero que sea uno, y a su nombre, que persevere, ese va a ser salvo. Y a través de esa persona, aleluya, Dios va a tocar, aleluya, a sus hijos o por el cual tú estás orando. Perseverar es estar firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de las tribulaciones. Ya su nombre, ese es perseverar. Perseverar es, aleluya, que aunque vengan las pruebas, las luchas, las dificultades, aleluya, tú vas a estar creyéndole al Dios que te llamó, porque Él que te llamó es el que va a perfeccionar la obra en tu vida. Y a su nombre, aleluya. Aleluya. Abraham perseveró. A pesar de ese pueblo tan duro de mente y de corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y había un momento que, aleluya, Moisés, aleluya, ya se sentía como que, wow, Dios mío. Hasta que, mira, de tal manera que Moisés se enojó. Y en vez de hablarle a la piedra, a la piedra la golpeó. Porque hay momentos, ciertamente, nosotros no somos, aleluya, inefables de fallar en algún momento. Sí,
Aleluya. Pero también sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que nos ha mandado a perseverar. Cuando, mira, Dios no te va a dar a ti más de lo que tú puedas soportar. Y a su nombre. A veces yo me siento tan hasta aquí. Pero también me acuerdo que la palabra dice que aunque el agua te llegue hasta el cuello, no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Cuando yo me acuerdo de esa palabra que no es de hombre, es de Dios Altísimo. Aleluya. Entonces yo tomo nueva fuerza. Porque la fuerza y la fortaleza del hombre y de la mujer de Dios viene de la palabra. Viene del Dios que te llamó. Porque Él dice que el que te llamó va a perfeccionar la obra en tu vida. Y a su nombre. Nosotros venimos aquí a Dios para que el Señor nos perfeccione. Pero tú tienes que pasar, aleluya, por las pruebas y las luchas para que tú puedas entender, aleluya, aleluya. Dice la palabra, dice el Señor que el oro se prueba con fuego. Y aleluya. Y el fuego de nosotros es, aleluya, las pruebas y las luchas que vienen a nuestra vida. ¿Cómo nosotros las enfrentamos? Y a su nombre. Porque no es tiempo para salir huyendo y meterse debajo de la mesa. Aleluya, porque cuando tú sales huyendo, el enemigo no te va a dejar de perseguir. Pero dice la palabra, aleluya, que cuando tú continúas creyéndole a Dios, aleluya, cuando tú perseveras, aleluya, Él se va a dejar de ti por un tiempo. Te va a dar tiempo para resollar, para volver nuevamente a la batalla. Y a su nombre. Oh, gloria al Señor. Muchos tendremos aflicciones, luchas, pruebas, pero el Señor dice, el que persevere. Y si vamos a ver, aleluya, todos estos grandes hombres, aleluya, no lo tuvieron fácil. Nosotros la tenemos bastante fácil. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo pagó el precio para ayudarnos a nosotros y a su nombre. Porque nosotros tenemos la palabra de vida, aleluya, que nos enseña qué es lo que como cristianos tenemos que hacer. Si tú no lo haces, ya ese es tu problema. Y a su nombre. Pero déjame decirte que Dios es un Dios justo. Y no se goza de ninguna injusticia. Dios es un Dios perfecto y quiere que nosotros también caminemos bajo la perfección de su palabra y a su nombre. Aleluya. Dios no acepta, aleluya, yo estoy aquí, en el agua y en la tierra. O pones tu pie en la tierra, aleluya, o pones tu pie en el agua, porque el que te va a dirigir es un Dios de propósito y un solo propósito hay para Dios, para nosotros Dios, es salvación. Vida eterna para los que creen. Y a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Ah? Seréis aborrecidos. Tú de repente ves personas que de repente tú no le has hecho absolutamente nada. Y esa persona no gusta de ti. Ay, yo no gusto de esa pelada. Ay, yo no gusto ni cómo ella predica. Ay, yo no gusto, aleluya, porque ella se cree y ella se cree o él se cree. Simplemente por la razón de que tú estás caminando, aleluya, la mejor manera posible con Dios, aleluya, gloria a Dios, porque no somos perfectos. La palabra de Dios dice que Él perfeccionará su obra en nuestra vida. Pero tenemos que caminar lo más correcto posible para que eso pueda suceder. Y a su nombre, tenemos que ponernos de nuestra parte para que Dios haga la suya. Porque Dios no te va a obligar ni a ti ni a mí. Nosotros estamos aquí, aleluya, por voluntad, por el amor que Cristo, aleluya, tuvo para con nosotros. Y nosotros queremos corresponder a ese amor. Pero es, aleluya, por medio de pruebas, de lucha, de tribulaciones, de angustia, pero aferrados, aleluya, al Dios Altísimo y a su nombre. Si tú no te aferras, si tú no perseveras, aleluya, gloria a Dios, Dios no puede hacer la obra. Cuando hablamos, aleluya, en Hechos 1:14, sabemos que María había perdido a su hijo Jesucristo y a su nombre. Pero dice la palabra así, aleluya. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Aquí quiere dar a entender que nosotros como hermanos, como siervos de Dios, tenemos que estar unidos, y a su nombre, en todo lo relacionado con cada uno.
Y a su nombre, tenemos que estar pendientes. Aleluya, dice la palabra del Señor y el pastor siempre lo dice, que si un miembro sufre, todos sufrimos. Y a su nombre. Si un miembro está en honra, todos estamos en honra. Y a su nombre. Nosotros siempre tenemos que tener una palabra para dar, aleluya, a un hermano en un momento preciso. No podemos hacernos los sordos. Aleluya, porque si tú oras, Dios te va a revelar qué es lo que ocurre. Tú estás viendo muchas veces, aleluya, que hermanos, aleluya, no vienen a la iglesia, aleluya. Si tienen su teléfono, llámalo. Y a su nombre. Y cuando lo ves, alégrate de tal manera que él lo sienta. Y a su nombre. Porque estamos llamados, aleluya, para perseverar en el bien hacer. Haciendo el bien sin cansarnos. Y no es que nos vaya, súper, hiper, duper bien. Todos tenemos nuestras luchas y nuestras pruebas. Todos estamos pasando por diferentes situaciones en nuestra vida, pero no vamos a ir hablándoselo a ninguno. Se lo ponemos al Rey de Reyes y Señor de Señores y ponemos nuestra mejor cara, aleluya, aleluya, para que el impío no diga, ay, estos se están sirviendo a Dios y siempre está amargado. ¡No! Y a su nombre. La Biblia nos dice, aleluya, que estemos gozosos en las tribulaciones. ¿Por qué el Señor nos dice que estemos gozosos? Porque Él está ahí. No estamos solos. Y a su nombre. Y aunque a veces el enemigo, porque esto es el aeropuerto del diablo, la mente, donde él tira sus dardos y él tira sus dardos. Aleluya, gloria a Dios. Pero si tú te pones, aleluya, el yelmo, que es la oración, aleluya. Si tú te pones la coraza, aleluya, del Espíritu, que es la palabra, aleluya, tú podrás entender que tu lucha no es contra carne ni sangre y que tienes que perseverar haciendo lo que tienes que hacer. Dios nos ha llamado para hacer, cada uno tiene algo que hacer y en ese que hacer todos tenemos que perseverar haciéndolo hasta el fin. Hasta el fin. Esto no es de que, ay, hasta mañana, hoy, porque Dios, todo me salió bien, estoy contenta con Dios, aleluya, sí, porque conseguí lo que quería aquí. Y el día de mañana, bueno, y ahora es que Dios no me está contestando mi oración. O Dios me lo dio, pero se acabó tan rápido porque no supiste administrar. Ya su nombre. Porque Dios escucha la oración de los que le buscan y con tremendas cosas Él nos responde. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ellos estaban unánimes, pero ¿qué? ¿Cómo tú vas a perseverar? Unido en oración, en ruegos y en peticiones, pidiéndole al que es el dueño de la iglesia, porque el Señor dice en su palabra que la puerta del infierno no van a prevalecer contra su iglesia y a su nombre. Aleluya. Tú sabes cuánto el enemigo prevalece contra ti cuando tú te dejas, cuando tú ciertamente bajas la guardia. Pero si tú mantienes firme tu fe, aleluya, y tú perseveras, aleluya, sabiendo, diciéndote, ¿sabes qué? El Dios que me llamó, Él va a perfeccionar su obra en mi vida. Y a su nombre, no interesando lo que nadie quiera decir, aleluya. Tú y Dios, porque esto es personal. Esto es personal. Cada uno de nosotros sabemos cómo nosotros estamos delante de Dios. Y sabemos que Él es un Dios perdonador, aleluya, de los que le buscan. Y a su nombre. Dice, aleluya, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama Dios se le abrirá, y a su nombre. Entonces nosotros sabemos que el perseverar, nosotros tenemos esta promesa, y a su nombre, y eso solamente se hace en oración. Cuando tú perseveras, tú, aleluya, oras, cantas, ayunas, pides a Dios revelación y revelación vas a tener. Y a su nombre, aleluya, porque tú no tienes que ser perfecto, tú solamente tienes que ser obediente. Y a su nombre, porque la perfección es de Dios. Y Él dice que cada día Él va perfeccionando su obra en nuestra vida. Una vez yo quería saber acerca de algo. Y yo he podido ver, aleluya, que Dios, mira, hay una palabra que Dios me dice en su palabra. El Señor sustenta al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y yo soy testigo de eso.
Yo soy testigo de esto, hermano. Mi esposo tiene 13 años de haberse ido. Aleluya. Y a mí no me ha faltado nada. Y a su nombre. Aleluya. No tengo el lujo, pero tengo lo que yo necesito. Dice la palabra que con tener casa, con tener algo que comer, confórmate. Y yo, aleluya, le doy gracias a Dios. No puedo entender esto. Y una vez yo le pedí una revelación a Dios sobre algo que estaba ocurriendo en mi vida. Y cuando a veces uno le pide a Dios, uno se olvida. Pero un día yo oí una voz que me dice, Cleo, ¿tú quieres saber lo que está pasando? Yo pude reconocer la voz y yo dije, sí, Señor, yo quiero. Entonces, ve allá. Y cuando la voz me dice, yo le digo a mi hijo, ve tú y tú, vayan a ver para qué es lo que está pasando allá. Y la voz me dice, no, Cleo, tú lo pediste. Cuando tú pides una revelación, Dios te lo dará aquí. Tú tienes que hacer lo que Dios dice. Y como Dios me dio la revelación y yo fui, aleluya, y lo hice, todo salió bien. Ya su nombre. Pude enterarme. Aleluya. Porque cuando tú pides revelación, Dios te la va a dar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué desesperarse si Dios tiene el control de todas las cosas? Y a su nombre, aleluya. ¿Por qué desanimarme si Dios tiene el control de todas las cosas? Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿quién es que va a pelear por mí? Jehová peleará tu batalla y tú estarás tranquilo. Aleluya, no hay necesidad de estar peleando con nadie. Sí hay necesidad de buscar a Dios y perseverar, hermano, porque estos tiempos son peligrosos. Escucha lo que dice aquí. Gloria al Señor. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Dice Juan, aleluya, el libro de Juan, gloria a Dios, 1, aleluya, 14:1. No se turbe tu corazón. ¿Tú crees en Dios? Cree también en el Señor Jesucristo, porque Él viene de Dios. ¿Para qué turbarnos nuestros corazones con los problemas? Si los problemas esos son problemas y se resuelven. El único problema que no se puede resolver es la muerte. Cuando tú caes ahí se acabó todo. Ya su nombre. Pero mientras nosotros tenemos vida, tenemos esperanza, hermanos. Si estamos creyendo en esta palabra, nosotros tenemos libertad para adorar, para mantenernos firmes, para, aleluya, en medio de toda la, aleluya, lo que ocurre en nuestra vida, aleluya, pedirle al Dios del cielo que nos ayude. Gloria a Dios. Pablo en Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Cuando tú tienes confianza en la carne hay problema. Porque la carne te mete en problemas, y a su nombre. Porque la carne, ¿qué quiere? Lo que la carne da, y a su nombre. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer, que buscas, aleluya, presencia de Dios, aleluya, vas a entender lo que es espiritual. Y sobre la carne, aleluya, te vas a gloriar, y a su nombre. Aleluya. Porque no vas a permitir que las cosas, aleluya, de la carne, aleluya, te destruyan, y a su nombre. Gloria al Señor. Éxodo 14, 13 y 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temas, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy visteis, la habéis visto nunca más, para siempre lo verás. Nosotros no estamos en el tiempo de Moisés, pero tenemos, aleluya, enemigos, aleluya, pero Dios te dice, está quieto, persevera. Mantente firme porque tienes enemigos, pero ellos no pueden contra ti si tú estás, aleluya, conmigo y a su nombre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero también en Éxodo 14:14 dice, aleluya, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y a su nombre, aleluya, y a su nombre. Por eso hay que perseverar. Porque perseverar es cuando tú vas a alcanzar algo. Si nosotros perseveramos en cosas tan pequeñas, y a su nombre, que queremos ir a aquel lado y ahorramos y hacemos todas 4 o 5 cosas para poder llegar allá, ¿cuánto más si nosotros perseveramos para poder ir al cielo? Aleluya, para poder alcanzar la promesa de Dios Altísimo, porque las cosas de aquí en la tierra son pasajeras. Son pasajeras, pero lo que Dios tiene para con nosotros es eterna, y a su nombre.
Romanos 14 dice, 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor vivimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor y a su nombre. Entonces hay que perseverar, porque tú tienes dueño, yo tengo dueño, el que nos hizo, el Rey del cielo, el Dios eterno. Aleluya, a Él es que nosotros debemos, aleluya, dar pleitesía, a Él es que tenemos que buscar su presencia, aleluya. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada, aleluya, y a su nombre. ¿Cuál de esto te va a dejar a ti apartarte del amor de Cristo? ¿Ah? Si ninguno de nosotros andamos desnudos por ahí, y a su nombre. Si ninguno de nosotros nos acostamos con hambre, ¿ah? Sería excusa del hombre. Si el hombre se aparta de Dios porque quiere, porque Dios siempre ha estado ahí, y a su nombre. Dios siempre ha estado, aleluya, en su lugar, en tu corazón. Tú eres el que de repente piensas que no. ¿Por qué? Porque no estás buscando al Señor, porque no estás orando, porque no le estás dando la primicia en tu corazón al Dios del cielo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes, porque perseverar es estar firme. Y a su nombre. A mí me encanta decir muchos versículos, porque todos los versículos que yo digo van a la misma cosa, porque hay maneras diferentes de predicar, homilética, hermenéuticamente, como tú quieras. Pero que sea la palabra. Yo me salgo de la palabra si yo te digo que Cristo no viene. Pero mientras yo estoy en la palabra, yo te estoy diciendo la palabra. No importa cuántos versículos yo use, esa palabra de Dios, eso no es mío. Y eso es lo que Dios me da a mí en el momento. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gálatas 5:1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Persevera, no te rindas. Y a su nombre. Hay que perseverar. Efesios 6:13 dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y a su nombre. Por eso hay que perseverar. Y a su nombre. Porque el Espíritu Santo está ahí. Pero si tú contristes ese Espíritu Santo, entonces quedará en silencio. Y a su nombre. Porque cuando hablamos de espíritu, desde el principio Dios sopló su espíritu en nosotros. Nosotros no estuviéramos aquí andando si no hubiera el espíritu de Dios no estuviera en nosotros. Pero lo que pasa que se desarrolla cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces Él va a hacer la obra en tu vida, porque ya tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y si tú actúas, aleluya, en verdad y en juicio, Dios, aleluya, hará en ti lo que Él tiene que hacer, y a su nombre. Aleluya, a Dios sea la gloria. Para terminar, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Tú escoges qué es lo que tú quieres hacer. Y a su nombre, porque Dios no miente. Su palabra se cumple cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Hermanos, aleluya, gloria a Dios en este ministerio. Aleluya, gloria a Dios. Hay gloria al Señor. Los martes tenemos, aleluya, evangelismo, siervos y siervas. ¿Qué ustedes quieren? Que cuando Cristo venga, aleluya, no, Señor, yo no pude ir por esto. No, Dios no quiere excusa, hermano. ¿Cuándo? Si siempre estamos hablando de, aleluya, ir a predicar, aleluya, y ahora que tenemos las armas para hacerlo, no hay nadie. Hermano, abran los ojos. No nos pongamos a criticarnos uno al otro, sino que busquemos la manera de estar, aleluya, buscando presencia y buscando, aleluya, la voluntad de Dios y a su nombre. Aleluya. Porque la voluntad de Dios es lo principal en la vida de un cristiano. Y a su nombre. No hay nada mejor que de repente, viene Cristo y nosotros estamos predicando en la calle. ¿A dónde vamos? De una vez vámonos, tenemos
de una vez, aleluya, gloria a Dios, nos rapta el Señor. El Señor dice que quiere encontrarnos trabajando. Por eso el Señor preguntó, ¿y cuando yo venga habrá fe en la tierra? Porque nosotros encontramos en un peligro en estos tiempos, hermano. El diablo está engañando. El diablo vino a matar, usar, a destruir. Y a los que se dejen, Él lo va a hacer. Pero dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No importa el páramo que estemos pasando. Aleluya, eso es un momentario. Y a su nombre. Yo quiero dar un testimonio. Mira, una vez mi esposo, yo soy una mujer que me levanto siempre en la mañana a hacerle el desayuno a mis hijos. Pero hay momentos que vienen las cosas difíciles. Y no había nada. Desde la noche no había nada. Y el esposo mío era que él me decía, Cleo, tú no sales a trabajar, cuida a mis hijos y yo me encargo de ti y me encargo de mis hijos. Bueno, amor, el hombre lo hacía. Pero ese día, hermano, aleluya, habíamos conocido al Señor Jesucristo, teníamos 3 meses. Ese día no había nada. Yo me levanté en la mañana. Yo oí Ángel, no hay nada para darle, pero quédate tranquila, déjame. Se fue a orar. 8 de la mañana, nada, y ya como muere, y uno ve, ¿qué le pasa ahora? Y ahora se va a poner a orar, para que tú veas cómo uno puede ser un instrumento para perjudicar a un hombre, una mujer de Dios. Y ahora ¿qué? Ahora esa oradera, ¿y ahora qué? Y todavía, y el hombre se quedó como 2-3 horas ahí arrodillado. Cuando yo estoy ahora que yo le iba a llamar, y que bueno, levantarme, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo iba así, pero un carro, y un taxi, déjame asomarme. Sierva, y el pastor Pitalúa, él está allá entonando, no deje, no me ve, yo iba pasando por aquí, y el Señor me dijo, llévale eso al siervo Pitalúa, $20. Hermano, Dios cuida de ti. Pero si tú cuidas de su palabra y a su nombre, pongámoslo de pie, hermanos, pongámoslo de pie.